Yo quiero comenzar por contarles una historia muy cortita, de un hombre que una vez se fue a visitar un manicomio. Se fue a visitar a una persona, a un amigo de él, a un manicomio. Lo habían recluido allí. Y este hombre llegó a hacer su visita y empezó a darse cuenta de todo el funcionamiento de este lugar. Y al terminar su visita, pues se acercó a uno de los guardias y le preguntó: hey, a mí me causó mucha curiosidad que en este lugar hay más de 100 personas recluidas y solamente hay 3 guardias para cuidarlos. Entonces, ¿a ustedes no les da miedo, no les da como angustia que ellos se salgan, se les escapen, pase alguna cosa? Y el guardia le dijo: no, la verdad es que los locos nunca se unen. Entonces nosotros estamos relajados, no pasa nada porque ninguno se une. Entonces, los locos no se unen, las personas que tienen problemas mentales no se unen, pero los cristianos sí. Y vamos a ver qué nos dice el Señor. Por eso cuando les digan que los cristianos somos locos, no es verdad, o sea, no somos locos. Resulta que para el Señor el tema de la unidad es algo que Él desea con todo su corazón. La unidad es algo que Él anhela. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Juan 17. Vamos a ver qué nos dice. Y para entrar un poquito en contexto, vamos a ver Juan 17 desde el versículo 20. Pero para entrar en contexto quiero contarles que este versículo, este capítulo habla todo sobre, es una oración de Jesús a su Padre, a nuestro Padre. Y en este capítulo el Señor lo que hace, esto se da en un tiempo antes, o sea, un tiempo próximo al arresto de Jesús. Entonces se podrán imaginar él cómo estaba en este momento, sabiendo que ya lo iban a arrestar, que ya se había llegado el tiempo y que iba a iniciar todo su calvario, toda su crucifixión, bueno, todo lo que ya sabemos que iba a pasar, ¿cierto? Entonces él, yo creo que en su corazón debía estar realmente angustiado, realmente temeroso, ¿sí? Y a cada uno, si nos ponemos en ese lugar, la oración de nosotras, ¿cuál hubiera sido quizás? Señor, ayúdame, quítame esta prueba, o sea, una oración por nosotros, por eso que estamos sintiendo. Pero el Señor lo que hizo es, dice en el versículo 1 que quiero que lo leamos: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, ahí está hablando de Él quiere que el Padre se glorifique en Él como hasta ahora lo ha hecho, porque Él sabe que la hora ha llegado. Pero aquí lo importante es que Él habló, o sea, Él en ese momento llama, busca y pone los ojos en el Señor. Y vamos ahora hacia el versículo 20, Juan 17, 20. Dice la palabra: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí está elevando una oración el Señor. ¿Por quién? Por sus discípulos y por aquellos que creyeron en Él, y aún por los que van a creer, por estos que ya creyeron. Miren la preocupación de eso, es lo que quiero que entendamos un poquito. En este tiempo de angustia, Él lo que era preocupado por los que se quedaban, por los que nos quedábamos aquí, porque sabía lo que podía venir. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y en estos 4 versículos de la palabra del Señor, que menciona más de 3 veces sean uno, sean uno, sean uno, y termina diciendo perfectos en unidad. Entonces miren cuál era el clamor del Señor al Padre por nosotros: que estemos unidos, que estemos en unidad, en el Espíritu. Y vamos a ver un poquito más adelante qué significa esto de unidad en el Espíritu. Pero ese es el anhelo del Señor, eso es lo que el Señor quiere de su iglesia, que estemos en unidad. ¿Y qué es estar en unidad? Para las que les gusta tomar nota, dice: etimológicamente el término unidad es procedente del latín unitas. Está definido como todo aquello que se presenta de manera homogénea, compacta
indiferente refiriéndose a que no tiene diferencia, coherente, igual, y miren lo que dice al final, algo que no permite la división, ya que significaría la deformación de su esencia. Entonces, pensemos un poquito, iglesia, en lo que el Señor nos está pidiendo. Él nos está pidiendo que estemos unánimes, que estemos unidas. Y podríamos pensar que nosotras aquí estamos unidas, ¿sí? Porque estamos una sentada al lado de la otra, estamos en un mismo recinto, estamos pegaditas, y eso podría pensarse que es unidad. Pero resulta que la unidad, nos dice aquí en esta definición, es que seamos iguales. Tomemos esa palabra, iguales. ¿Sí? Pero iguales ¿en qué? Es lo que nos pide el Señor. En espíritu, porque todas somos absolutamente diferentes. Todas tenemos una forma de pensar diferente, todas tenemos una manera de actuar diferente. Y por eso el tema de la unidad no es tan fácil, porque esas diferencias a veces nos separan. Esas diferencias a veces hacen que nosotras estemos pendientes de lo que nos incomoda de la otra o del otro, porque vamos a hablar como iglesia. Yo sé que es una reunión de mujeres, pero esto debemos transmitírselo nosotros a nuestros hijos, porque la unidad se transmite. Si yo estoy bien espiritualmente y si yo quiero, ¿cómo me hago entender? Como si yo estoy bien con mi hermana, yo eso se lo voy a transmitir a mis hijos y se los voy a transmitir a mi familia. A veces cuando nos cargamos con cosas en la iglesia o con cosas de las personas que tenemos, vamos y se lo comentamos a nuestra familia y se lo comentamos a nuestros hijos. ¿Y qué pasa? Que ellos también se cargan, ¿sí? Entonces ya ese comentario que yo hice por una percepción mía, lo va a hacer que esa otra persona diga, no, sí tiene razón, y cuando la vea hacerlo es lo primero que piensa. Y eso es un motivo de división. Y es un motivo para desunir la iglesia. ¿Qué pasa? Dice, permite la división ya que significaría la deformación de su esencia. Pensemos en un libro. Vamos a ver el ejemplo vamos a tratar de entender un poquito con un ejemplo de un libro. El libro es algo compacto, ¿sí? A simple vista por fuera uno dice, abre el libro y uno sabe de qué tema es. Si nosotros abrimos el libro, cada página de ese libro tiene letras diferentes. Así sea de un mismo tema, pero no todas las hojas son iguales, ¿sí? Sabemos que es un libro, que es compacto, pero no todas las hojas son iguales. Si nosotros arrancamos 1, 2, 3 hojas de ese libro, ¿qué pasa? Se pierde su esencia. ¿Por qué? Porque si alguien va a llegar a leer ese libro y ojea rápidamente y se da cuenta que faltan esas páginas, inmediatamente cierra y dice no, porque pues no está completo. Eso pasa con la iglesia. Cada una de nosotras somos una página de este gran cuerpo, como lo llama el Señor, que cumplimos una función específica. Y esa función quizás la pueda cumplir otro, pero si el Señor me la puso a mí, esa función yo debo cumplirla y debo respetar la función que está cumpliendo mi hermana o mi hermano. El Señor nos dice en Romanos 12:4. Romanos 12:4 dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Entonces el Señor nos dice que nosotros somos su cuerpo, que Él es la cabeza, pero todos en Cristo. O sea, nuestra esencia, ¿cuál es? Cristo. Nosotros llevamos la palabra de Dios y vamos a ver que esto, como les decía, como no es tan fácil, porque finalmente estamos aquí, tenemos carne y la carne siempre está, sabemos, como esa lucha que tenemos todo el tiempo. El Señor nos da como unos pasos, como unos fortalezas de las que nosotros debemos trabajar para que podamos llegar a cumplir ese propósito de estar en unidad, ¿sí? Clave de esta primera parte, que nosotros entendamos que este es un deseo y un anhelo del Señor. Si no hubiese sido así, no se lo hubiera orado al Padre con ese clamor y en ese momento. Es como cuando yo me voy a ir, pero yo quiero que ellos queden bien y necesito que para eso estén unidos, para eso estén fortalecidos el uno en el otro.
Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo podemos hacer esto y en qué debemos trabajar nosotros para poder llegar a estar en unidad? Efesios 4, versículo 1. El apóstol Pablo nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. ¿Con qué? Con que fuisteis llamados. Entonces, ¿qué es esa vocación? Lo primero que tenemos que tener claro, la vocación es ese llamado que el Señor nos hizo, ese llamado que nos hizo a cada una de nosotras y a cada una de las personas que está caminando con el Señor, que está en esta congregación. Ese es el llamado. Cuando yo tengo claro cuál es mi llamado a predicar la palabra de Dios, mi llamado a dar testimonio de Dios, testimonio vivo de Dios, me enfoco en eso. Y sé que eso, por eso siempre nos dicen y siempre hemos aprendido, con los ojos puestos en Dios. No te fijes en el que está al lado, si algo te incomoda, no te fijes si no te dejaron predicar este fin de semana, no te fijes en si fuiste al encuentro y no llevaste los 3 y entonces te quitaron la charla. Es con los ojos puestos en Dios. Si yo tengo los ojos puestos en Dios, van a pasar dos cosas. O sea, tengo claro el llamamiento y sé que le sirvo a Él y que si Él no me dejó dar una palabra es por algo, ¿sí? Y tengo claro que Él está con sus ojos también puestos en mí y que sabe que mi corazón quiere servirle. Y 2, si yo tengo clara mi relación con Dios, voy a estar constantemente alimentando el espíritu y todo me va a ser mucho más fácil. Todo esto que yo les estoy hablando es en el espíritu. Cuando nosotros dejamos de orar una semana, ¿qué pasa? Que ya me empieza a incomodar lo que está pasando, ¿sí? Y esta unidad el Señor nos la pide a nivel de congregación, de iglesia, pero debe haber unidad en todas las áreas de nuestra vida. Debe haber unidad en nuestro hogar, debe haber unidad en nuestro trabajo, debe haber unidad con nuestros hijos, debe haber unidad con nuestro esposo. Clarísima la palabra, el Señor nos hizo cuando nos da su bendición nos hace una sola carne. Imagínense la unidad que tenemos que tener con ellos. Una sola carne manteniendo las diferencias él y ella, los roles y las posiciones que Él nos da a cada uno, pero en unidad. Casi que pensaríamos que no hay lugar y no se acepta las discordias, las peleas, diferencias quizás, pero que siempre lleguen a un acuerdo. Cuando hay unidad, eso pasa, ¿o no? Entonces, ese es el primer punto que aquí nos pide el apóstol Pablo, la vocación. Dice Juan 15, 16. Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, por gracia fuimos llamados. Él nos eligió, no nosotros a Él. Sí, o sea, mi vocación es que Él me llamó y eso lo hace más importante, porque cuando nosotros somos los que nos elegimos, nos llamamos y eso yo puedo decidir ahorita, no, después, tal vez mañana, pero Él nos eligió a nosotros y eso ya lo hace diferente. Eso ya hace que yo tenga un agradecimiento especial por eso que Él hizo. Y Él me pide que vaya y dé fruto y que ese fruto permanezca. O sea, nos invita a que sigamos. Dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, si queremos algo, permanezcamos con el fruto. Dice, versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, todo esto que estamos viendo es en amor y en el amor de Dios. Vamos a regresar un momentico a Efesios 4, versículo 2, y vamos a encontrar ahí, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí viene la segunda cosa. Entonces tenemos la vocación, la segunda es la humildad. Yo creo que todas, siempre que llegamos al Señor, o la mayoría de personas, empezamos a trabajar con todo esto que vamos a ver, pero el Señor nos lo quiere recordar porque son las cosas que tenemos que tener bien trabajadas para poder estar en unidad en la iglesia. La humildad. Romanos 12, 16.
Yo se las voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que me pareció espectacular. Dice: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben, dice esta versión. ¿Y qué es la humildad? Yo me pregunto, ¿qué es la humildad? La humildad no es que yo deje de comprarme unos zapatos costosos, así tenga los medios, y diga, no, es que yo soy humilde, entonces mejor me voy a comprar unos más baraticos. No es que yo deje de arreglarme más o menos. No, miren, la humildad no es otra cosa que la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de aceptar nuestros errores, de entender que hay gente que tiene quizás un don mayor, una capacidad mayor en X o Y área, que yo también, humildad es aceptar que yo tengo también un don que el Señor me ha dado y lo he desarrollado. Eso también es humildad, eso no es orgullo. Yo también tengo que aprender a aceptar mis fortalezas y tener la capacidad de decir, yo soy buena en esto, y glorificar al Señor en eso. Pero humildad, mis amadas mujeres, no es que nosotras, lo que les decía, dejemos de hacer X o Y cosa, sino humildad es que nosotras podamos tener la capacidad de decir, sí, yo me equivoqué en esto, yo fallé en esto. Y eso nos cuesta, no es fácil, pero el Señor nos pide que lo trabajemos. La última parte de esta versión: no se crean los únicos que saben. Cuando conocemos del Señor muchas veces, porque llevamos 1, 2, 10, 15 años, sentimos que nosotros sabemos más. Y resulta que no, siempre debemos hacernos los menores frente a los demás. La tercera cosa que nos pide, que está en el versículo, dice: con toda humildad y mansedumbre. La tercera cosa es la mansedumbre. Y en esto yo sí que le he pedido al Señor que me trabaje. Realmente yo reconozco que la mansedumbre ha sido algo en lo que el Señor ha trabajado muchísimo en mí. Y yo quiero contarles una infidencia. Cuando nosotros llegamos con mi esposo a trabajar en parejas, pues llegamos con toda la energía y con todas las ganas de servirle al Señor, pero así llegamos nosotros, ¿sí? Y nosotros, gloria a Dios, éramos muy diligentes, somos muy diligentes, y hacemos y trabajamos y subimos, y si teníamos que alcanzar tintos lo hacíamos, pero no todo el mundo hace lo mismo, todos trabajan de manera diferente. Pero en ese momento yo no, como que dentro de todo mi proceso que no había trabajado, estaba en eso. Y yo llegaba tan cargada, yo le decía a Jorge, es que me carga que fulanito se sienta y espera a que el tinto, y no se para y va y lo coge, y no se para y va y lo sirve, y no se para. Y Jorge me decía, esposa, tranquila, relájate, o sea, trabaja tú para el Señor. Y una vez me dijo, trabaja tú y gánate tú tu bendición, no importa lo que los demás hagan. Y es verdad, o sea, trabaja lo que el Señor ponga en tu corazón, siempre con diligencia, como las hormiguitas que no tienen que decirles qué hacer, pero no te cargues con eso. Y eso hace parte de la mansedumbre. Cuando la mansedumbre, ¿qué es? Es hacernos mansos, es el acto de ser mansos. Y tiene que ver mucho con la docilidad y el ser suaves, ¿sí? Entonces, yo creo que en eso tenemos que trabajar muchísimo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 11, 29? Dice, Mateo 11, versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Esto es literal. Cuando yo soy manso, dejo pasar y no me cargo, y mi alma no se carga, por ende mis emociones no se cargan. Mi voluntad sigue siendo la misma, controlo y tengo dominio sobre eso cuando yo logro ser manso. Cuando no soy manso, ¿qué pasa? Que me vuelvo, todo el tiempo estoy como con esa rabia y como que me cargo, ¿y qué pasa? Que soy yo finalmente, porque eso no va a hacer que los demás hagan o dejen de hacer. Sencillamente estoy tranquila y mi alma reposa. Cuarto, vamos a Efesios, nuevamente Efesios 4, versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, que ya las vimos, soportándonos
soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el Señor dice soportándonos. Sí, o sea, esa palabra soportándonos es aguante, porque no es fácil, porque es duro. Y yo sé que a muchos nos pasa o nos pasaba, pero a veces uno dice, yo quisiera que esto no pasara, yo quisiera que esto sí. Miren, cuando yo iba a cine, todavía me pasa un poquito, yo siempre escogía las últimas sillas, o sea, las de bien atrás, que no me quedara atrás nadie, porque me molestaba si alguien quedaba que me pegara en la silla de adelante y yo me perdía la película porque me incomodaba eso. Creo que ahí no tenía paciencia. O sea, eso creo que no tenía mansedumbre, porque no es posible que me incomode tanto como que no me deje ver la película. Parte, mire, esas cosas diarias, esas cosas tan pequeñas que podemos decir, ay, esto no, nos cargan y nos molestan y nos incomodan y no nos dejan disfrutar del día a día. Hay una definición de paciencia que me gustó, dice, es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Espectacular esa definición. Dime. Dice, la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener tan claro. Las que somos casadas también es de verdad algo que uno tiene que trabajar todo el tiempo, con paciencia, tolerando, aguantando, mientras el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Proverbios 14:29. Yo hablo mucho de la pareja porque es que yo trabajo en el ministerio de parejas, entonces no, y además porque obviamente uno en su matrimonio trabaja todos los días. Proverbios 14:29, les voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Yo creo que en esto no hay mucho que explicar. Cuando yo soy paciente, la paciencia me lleva a ser pausada, a estar en quietud, a esperar, y eso que me da discernimiento. Eso me permite escuchar la voz de Dios cuando yo tengo paciencia. Pero cuando no tengo paciencia, ¿qué hago? Me vuelvo agresivo. Quiero hacer las cosas a mi manera. Sí, ya, así. No, esto no es así. No, esto, sí. No espero, por tanto, ¿qué? Empiezo a cometer errores y me vuelvo insensato, por más que conozca la palabra de Dios. Dice la última de las 5 cositas que el Señor quiere que nosotros sepamos, dice en ese mismo versículo 2, Efesios 4:1-2, dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y definitivamente yo creo que esta es la base de todo lo que el Señor nos pide, que hagamos todo en amor. ¿Y cuál amor es el que el Señor nos pide? El amor ágape. Ese amor ágape. Es ese amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo cree. Ese es el amor que nosotros debemos trabajar en todas las áreas de nuestra vida, para practicarlo en nuestro hogar, con nuestros hijos, y tal vez con nuestros hijos lo practicamos, quizás a veces con nuestro esposo, pero este es el que el Señor quiere que practiquemos aquí, con nuestro hermano, con el que me incomoda, con la que me mira mal, con la que no me saluda sino a veces, dependiendo del genio con el que llegue. El amor ágape, es ese amor de sacrificio, es ese amor que me permite tener empatía con el otro. ¿Y qué es la empatía? La empatía es lograr ponerme en el lugar del otro. Es que llegó haciendo mala cara, pero de pronto es que tuvo una dificultad en su casa, de pronto algo pasa con su hijo, algo pasa con su esposo, está pasando alguna necesidad financiera, amaneció enfermo. Ese es ese amor ágape, que yo pueda sentir la necesidad de como ese dolor, que esa no la necesidad, sino poder sentir de alguna manera el dolor y preocuparme por lo que esa otra persona pueda estar sintiendo. Mujeres, si nosotras aún estamos en la posición de que si yo me entero o me piden oración por alguien, por algo, y yo quiero enterarme más allá de lo que pasa con esa persona, y esa me llena de curiosidad por eso, algo está pasando en mi vida espiritual y algo está pasando en mi unidad y algo está pasando
Eso no puede suceder. ¿Me hago entender? Si me piden oración por algo, yo debo orar porque siento el dolor y la necesidad y el sufrimiento que puede estar sintiendo esa persona. Pero si mi primer sentir es curiosidad por lo que puede pasar o por qué pasó, y la segunda es el juzgamiento, ay, eso le pasó porque es que lleva harto sin ir a la iglesia. Eso le pasó porque es que eso en la casa ya viven unos agarrones. Si eso está pasando, busquemos ayuda. Acerquémonos a nuestro líder, acerquémonos a alguien de confianza en la iglesia que nos pueda ayudar y empecemos a trabajar, porque eso no puede seguir pasando. Nos dice la palabra en el versículo 3 de Efesios 4. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, o sea, necesitamos poner toda nuestra fuerza y nuestra energía para estar unidos como iglesia. Esto vimos ahora en las elecciones y en todo lo que pasó en la parte de la política. Y yo creo que es evidente que cuando la iglesia se une, algo pasa. Hay poder de Dios en eso. Y lo vimos en esa parte de la política. Que falta unidad, muchísima, muchísima. Y no es fácil. Veamos en la política, unos van para un lado, otros para el otro. Grandes hombres de Dios, conocedores de la palabra, pero piensan una cosa, piensan otra, todos son diferentes. Por eso esta unidad la vamos a conseguir ¿en dónde? En el Espíritu. Y es por eso que debemos estar luchando, por estar unidos en el Espíritu. Por eso el Señor nos insiste y nos dice que debemos congregarnos. ¿Por qué? Porque es la única manera de conocer realmente su palabra, de estar firmes en Él y poder estar firmes y unidos en el Espíritu. Si hay egoísmo, si hay envidia, si hay murmuración, no hay unidad. No hay unidad. Y esto no puede ser una cosa de un día. Tiene que ser una cosa de todos los días, de estar trabajando. Además que si yo quiero mi santidad, si yo quiero mi paz, ¿cierto? Y mi unidad con el Señor, yo debo trabajar en esto. Porque no puede ser que yo esté ayunando, esté orando, esté trabajando mucho en mi relación de pareja, en mi relación con mis hijos, pero en la iglesia esté con una sola persona con la que tengo una diferencia y esté incómoda por eso. Y si me la encuentro en la calle, paso la acera. Y si me la encuentro aquí, me cambio de lugar. O me cargo simplemente. Listo, me quedo ahí, pero ay, es que me tocó preciso. Eso no puede pasar. Podemos tener esa incomodidad, pero si oramos y si tenemos misericordia y si trabajamos y tenemos humildad, mansedumbre, paciencia, eso va a pasar, eso va a pasar. Para finalizar, yo quiero que vayamos miremos un pasaje de la Biblia en donde vemos que el trabajo en equipo es la estrategia que Dios tiene para nosotros. La unidad, ¿a qué nos lleva? A que trabajemos en equipo, ¿cierto? Eso nos lleva a la unidad de la iglesia. Si estamos en espíritu, vamos a trabajar en todas las áreas de nuestra vida mucho mejor. Solos no vamos a avanzar. La estrategia de Dios es que estemos en unidad y trabajemos en equipo. ¿Cuántas han escuchado la frase de la unión hace la fuerza? Y es verdad, la unión hace la fuerza. Hay cosas que nosotras no podemos hacer solos. El Señor no nos envió acá. Nos envió con un coequipero que es nuestro esposo. Juntos sacamos un hogar adelante. Que a veces uno se esfuerza uno más que el otro por un tiempo, sí, pero siempre estamos juntos. Uno solo no es un hogar. Entonces, eso es importante. Vamos a Éxodo 17, versículo 8 al 13. Y aquí entonces vemos el pueblo de Israel en el desierto. Después de uno de esos tiempos de quejarse, de pelear, de acusar a Moisés, aquí están bajo el mando de Moisés, y dice el versículo 8: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado.
Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Qué vemos aquí en este pasaje bíblico? Número 1, cuando trabajamos en equipo, cada miembro cumple su función. El pueblo, todo el pueblo estaba en batalla, o sea, todo el pueblo estaba amenazado por Amalec. ¿Qué dijo Moisés? Moisés dijo: Josué, coge tú un equipo y arranca tú a frentear la batalla. Que eso es lo que hacemos un poco ahora, por ejemplo, con el encuentro de damas. Hay unas que van y se van al campo de batalla. Pero Moisés, ¿qué hizo? Moisés se fue con sacerdotes, con otro equipo, a la presencia de Dios a orar. Y eso es lo que se queda haciendo la iglesia, orando y respaldando. Miren, el respaldo del Señor en ese primer encuentro de mujeres se dio, estoy segura, que por la oración de toda la iglesia. O sea, la iglesia estaba orando y eso se sintió en ese encuentro. Y estoy segura que se va a sentir en este segundo encuentro. Y estoy segura que se siente en cada uno de los encuentros que cada una de nosotras tenemos la oportunidad de hacer de la mano de Dios, porque la iglesia ora por esos encuentros. Entonces cada uno cumple como equipo con su trabajo. La segunda cosa que nosotros vemos acá es que Moisés sube a la presencia de Dios con los sacerdotes. Él es un líder, un gran líder, pero el líder también se cansa. Entonces él sube, ora, el Señor le da la estrategia y le dice: mantén esto levantado, esta vara, ¿sí? Y cada vez que la levantaba, el pueblo, los que estaban en batalla, salían adelante, prevalecían, dice la palabra. Pero cuando la bajaba, prevalecía el enemigo. Y aquí obviamente Moisés estaba cansado, porque los líderes también se cansan. Pero ¿qué hicieron sus coequiperos, los sacerdotes a los que él se llevó? Pensaron en una estrategia, porque también debemos pedirle al Señor estrategias. O sea, no esperemos que nuestro líder haga todo. Ese es el trabajo de equipo, esa es la unidad en el espíritu, que el Señor también a los que no necesariamente van coordinando, no necesariamente a los que van como líderes, les puede dar estrategias, les da estrategias, y quizás mejores que las que les da el líder. Por eso en algún momento suben al liderazgo, pero permitamos y demos ese espacio. ¿Qué hicieron los que fueron con él? Le dieron, sí, lo sentaron y le sostenían el brazo cuando él estaba cansado, lo apoyaban. Eso es trabajo en equipo. Pero adicional a eso, ¿qué hacían? Daban firmeza frente al pueblo. O sea, el pueblo no se enteró que Moisés estaba cansado, sino que siempre estaban firmes. Dice el versículo 12: las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza. O sea, el pueblo lo que vio en Moisés y en su equipo era que había firmeza, hasta que se puso el sol. Hasta que se puso el sol es ¿qué? Hasta que tuvieron la victoria. El Señor lo respaldó. Todo esto lo hizo el Señor, pero una estrategia que el Señor usó. Y lo tercero que vemos aquí es que cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros estamos en unidad con el Espíritu, cuando nosotros trabajamos en equipo, el Señor da la victoria y el Señor respalda. Eso es lo que vimos aquí en el versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto. Versículo 13: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. O sea, ellos estaban trabajando acá, allá estaba Josué. ¿Y qué pasó? Deshizo al pueblo, dice. Ni siquiera los dejó ahí, no, dijo que los deshizo. El Señor hizo que eso pasara.
Y esto es lo que pasa, el Señor da la victoria cuando nosotros trabajamos en unidad. Hay una gran diferencia, créanme, que se da cuando nosotras estamos realmente en unidad trabajando y en amor y en nuestras vidas, si estamos en unidad con la iglesia, que cuando no lo estamos. O sea, los encuentros no son los mismos, el Señor lo hace y el Señor respalda, pero cuando estamos en unidad es diferente, es totalmente diferente. Al finalizar, Moisés dice que edifica un altar y lo llama, por el nombre que le pone es Jehová Nisi. Y Jehová Nisi significa Jehová es mi refugio. Y me parece lindo que le haya puesto este nombre porque finalmente Moisés lo que hace es refugiarse, pedir la dirección de Dios y Él le da la victoria. Tenemos que estar en unidad, tenemos que estar fortalecidas con nuestros hermanos en la fe, pero sobre todo bajo el amparo y la fortaleza del Señor, mis amadas. Entonces, esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, y si queremos sacarle una sonrisa al Señor y si realmente queremos agradarle, tenemos que estar en unidad con nuestro hermano, en oración, en ayuno, y siempre, siempre teniendo claro que el cuerpo de la iglesia o sea, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es diferente. Si pensamos nosotras, si nos damos cuenta de nuestro cuerpo, miremos, tiene muchos órganos, muchos, pero si pensamos solo en los órganos externos, nuestros ojos, nariz, boca, los brazos, las manos, los dedos, cada uno de esos órganos cumple una función absolutamente diferente, totalmente diferente. Pero si se nos parte un dedo, por ejemplo, ¿lo siente solo la mano? No, lo siente todo el cuerpo, inmoviliza todo el cuerpo. Por eso si tú que perteneces a esta congregación, el llamado es a que te unas realmente a tu hermana. Que si sabes que alguien está pasando una necesidad, ores. Si puedes ayudarlo, ayuna. Si tienes alguna dificultad con alguien, pide en oración al Señor, y si tienes que acercarte y pedir perdón por algo incluso que tú no has hecho, hazlo. Pero hay que hacerlo, hay que estar en unidad. Cuidemos y santifiquemos, seamos diligentes y seamos, dice la palabra de Dios, exactamente, solícitos en guardar esa unidad del Espíritu como un vínculo de paz. Ese es el llamado del Señor.